Si querés resolver un contrato por incumplimiento, necesitas el incumplimiento. O sea, una justa causa, específicamente el incumplimiento. Si querés resolver un contrato por imprevisión, necesitas la excesiva onerosidad sobreviniente. De nuevo, necesitas una causa. Lo mismo si lo querés resolver por frustración del fin del contrato. Y así. Ahora bien, con la rescisión unilateral, ¿qué sucede? ¿Hace falta o no hace falta una causa o una justa causa? De eso vamos a hablar en este video. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Punto de partida, aclarar qué significa causa en este contexto, porque obviamente que todo tiene una causa. Todo tiene una causa. Entonces, acá no estoy aludiendo al fenómeno fáctico de que algo tenga una causa. No sé, un distribuidor rescindió un contrato por la razón que sea. No. Estoy leyendo un dato normativo. Es decir, para que sea eficaz o plenamente eficaz la rescisión, ¿necesita una causa justificante o sería igualmente eficaz siendo incausada? De eso es de lo que vamos a hablar. Lo cierto es que, seguramente lo habrás leído, lo habrás visto, hay una idea flotando como que la rescisión unilateral es incausada. Bueno, ya me he referido a la cuestión, a las connotaciones conceptuales que tiene por un lado y a las semánticas o terminológicas que también tiene. Podés ver los demás videos que abordo esta cuestión. Pero ese universo, que he identificado como el de la rescisión unilateral, ¿es cierto que es incausada? Respuesta no. Está claro que no. O sea, está lleno de normas que regulan la rescisión, incluso poniéndole este nombre, otras no, y que exigen una justa causa. O sea que la respuesta es que, pero al mismo tiempo hay casos, sin dudas, en los que sí se puede rescindir sin justa causa. Hay de los dos tipos entonces. Algunos dicen, bueno, pero la regla general es que es incausada y por excepción es causada. Bueno, no sé qué quieren decir con regla general y excepción. Sí es cierto que la regla general en materia de contratos es que no se lo puede rescindir y la excepción es que sí se puede hacerlo, ya sea porque lo reconoce la ley o un pacto. Pero una vez que estamos dentro del universo de lo rescindible, de los contratos rescindibles, no veo ningún fundamento para decir que la regla es que la rescisión es incausada y por excepción es causada. Te diría que hay que consultar en cada caso la fuente del derecho rescisorio, que va a ser o el pacto o la ley, y ahí mismo dilucidar si la ley o el pacto exigen o no una justa causa para que esa rescisión sea eficaz o sea plenamente eficaz. Vamos recorriendo ahora las dos categorías a las que da lugar esta clasificación. Empiezo por la rescisión sin causa. La rescisión sin causa es aquella que es plenamente eficaz aunque no tenga una causa que la justifique. El ejemplo típico que te puedo dar es el de la rescisión unilateral de los contratos de duración indeterminada. Está claro que en ese caso vos no necesitas una justa causa. Una de las partes le quiere poner fin, le pone fin y punto. Le pone fin y punto. Pero es solamente un ejemplo. Vamos un poquito más a lo conceptual. Sabemos que además de esta clasificación, rescisión causada e incausada, según su finalidad o función, la rescisión puede ser protectoria, liberatoria o penitencial. Bien, lo trato el tema en otro video, en otra presentación. Por ahora destaco que mientras que la protectoria es causada, las otras dos son incausadas. Me voy a concentrar por ende en estas dos últimas. Primero empiezo por la rescisión liberatoria. ¿Te acordás? La liberatoria es aquella que se reconoce a un contratante para que pueda ponerle fin a un vínculo jurídico al que de otro modo se vería atado a perpetuidad, en forma vitalicia. Y de nuevo, el ejemplo típico, como te decía, aunque no el único, es el de los contratos de duración indeterminada. Vamos a la otra, la rescisión penitencial. Acá se le reconoce a un contratante, o a ambos, el derecho a rescindir el contrato simplemente porque se han arrepentido. No se trata de contratos donde está ahí latente el peligro del vínculo a perpetuidad, que es lo que caracteriza la rescisión liberatoria. No. Pero bueno, se le reconoce. ¿Y por qué se le reconoce? Bueno, por lo pronto porque puede que haya un pacto que así lo establezca. Hay, en este caso, obviamente que el conflicto con el principio vertebral del sistema contractual, que es el de la eficacia obligatoria del contrato, el de carácter obligatorio del contrato, y que el contrato debe cumplirse,
que es con lo que entra evidentemente, con lo que choca la rescisión penitencial, permitir a un contratante que se arrepienta, que se vaya, es eso, es decir, cumplir si querés y si no, no. Bueno, acá hay un fundamento muy claro para justificarlo, y es la autonomía privada. Si las partes pactaron eso, allá ellas. Te doy algunos ejemplos nomás de estos pactos rescisorios, ya sea con este nombre u otro. El pacto de arras penitenciales es eso, ¿sí? Artículo 1059, Código Civil y Comercial estamos hablando, ¿no? Es eso. Te doy una suma de dinero y tengo el derecho de arrepentirme perdiéndola. O si querés te arrepentís vos y me devolvés la suma de dinero y otro tanto. Listo, no hay problema, lo hemos pactado. La cláusula penal penitencial, el 796. Ya sé que la cláusula penal generalmente no da derecho de arrepentimiento, le da al revés, la opción al acreedor de decir o pido el cumplimiento o pido la pena. Pero esa es la cláusula penal típica. Pero si vos pactás que sea penitencial, el deudor se puede liberar del cumplimiento de su obligación pagando la pena. De nuevo, arrepintiéndose, y si esa obligación, como típicamente va a ocurrir, nace de un contrato, está poniéndole fin al contrato, suponiendo que tenga esta importancia esa obligación en el contexto del contrato en general. Vamos, los pactos. El pacto de retroventa es una compraventa en la cual el vendedor se puede arrepentir. El pacto de reventa, al revés, una compraventa en la cual el comprador se puede arrepentir. El pacto rescisorio que se admite a favor del fiduciante en el contrato de fideicomiso, bueno, ahí tenés otro ejemplo de una rescisión unilateral que, según cómo se pacte, puede ser incausada. Es cierto, en la mayoría de los casos, este arrepentimiento cuando se pacta es oneroso. Fíjate la seña, perdés la seña, la restitución doblada, la pena penitencial, tenés que pagar la pena, pero, bien, esto es un tema de lo que las partes quieran pactar. El otro segmento de rescisiones penitenciales es el que nace de la ley, cuando es la propia ley la que le reconoce a un contratante el derecho de arrepentirse. Acá ya es, bueno, las razones son muy variadas, depende de cada caso, pero en líneas generales se consideró que había algún interés que tenía el contratante al quien se le reconoce la facultad penitencial, la facultad rescisoria, que justificaba este reconocimiento. Te voy a dar algunos ejemplos que van a ser más gráficos que si sigo analizando a nivel abstracto y conceptual. Fíjate, por ejemplo, en 1221 del Código Civil y Comercial. Ahí, en un contrato de locación de duración determinada, se le permite al locatario, no al locator, al locatario, ponerle fin ante tempus, pagando una suma de dinero, ¿sí? Que ahí está tasada. Bueno, esto es un arrepentimiento. Se comprometió por X tiempo, se arrepiente y quiere terminarlo antes. La ley se lo permite. Fíjate en el comodato. En el comodato, el comodatario, aunque el comodato sea de duración determinada, el comodatario le puede poner fin cuando quiera. ¿Por qué? Y bueno, pues se interpreta que es un contrato hecho puramente en interés del comodatario. Otro ejemplo, en el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, 1110 a 1106 del Código Civil y Comercial. El consumidor, en las operaciones o en los contratos de consumo a distancia o celebrado fuera del establecimiento del proveedor, tiene derecho a arrepentirse, tiene 10 días para arrepentirse. El código habla de revocar la aceptación, en definitiva es rescindir el contrato. Y acá no tiene que pagar nada, como tampoco tiene que hacerlo el comodatario. O sea, a veces hay que afrontar un pago para arrepentirse cuando la facultad nace de la ley, por ejemplo del locatario, en otros es gratuito, depende cómo esté regulado. Entonces, tenemos acá la rescisión sin causa, que es básicamente o la penitencial o la liberatoria. Pero además también hay rescisión con causa. Esto quiere decir que la ley, o eventualmente un pacto, pero pongámosle la ley, reconoce la facultad rescisoria, pero siempre y cuando ocurra cierto hecho que opera como causa justificante de esa rescisión. Vamos a ver algún ejemplo. Te hablé del comodato en su momento, ahora te vuelvo a hablar de él, pero para el comodante. Si el comodato de duración determinada, el comodatario le puede poner fin ante tempus libremente. El comodante no, tiene que respetarlo. Sin embargo, si tiene, artículo 1539, si tiene una necesidad imprevista y urgente de usar la cosa, tiene derecho a rescindir el contrato. Pero ahí es una rescisión causada. ¿Cuál es la causa? La necesidad imprevista, urgente y sobreviniente, ¿se entiende?, de usar la cosa. En otros casos, ¿sí? No es que, por supuesto, si el comodante pretende rescindir el contrato y no se verifica la causa, la rescisión es ineficaz y el comodatario tiene derecho a que continúe hasta que finalice el plazo de uso gratuito que se le otorgó.
En otros casos, la inobservancia de la causa prevista en la ley no priva de eficacia la rescisión, pero sí impide que surta todos los efectos que el rescindente querría que produjese. Te doy un ejemplo. Fíjate el contrato de mandato. Ya sé, el mandato es libremente revocable por el mandante, salvo si es por asunto o de duración determinada. En ese caso no lo puede rescindir libremente, necesita una causa. ¿Y qué pasa si lo revoca? Revoca, rescinde lo mismo. Si lo revoca sin causa, tiene que indemnizar al mandatario. Y si lo revoca con causa, no tiene que indemnizar al mandatario. En cualquiera de los dos casos el contrato queda extinguido. Fíjate cómo en este caso la causa está prevista, no está supeditada a la causa, a la eficacia de la rescisión. En cualquier caso, aún sin causa, el contrato quedará extinguido, rescindido. Pero si está atada a la causa, algo que también busca el mandante, que es revocarlo sin tener que indemnizar al mandatario. Si tiene justa causa, no tiene que indemnizarlo. Si no tiene justa causa, la rescisión será válida, la revocación será válida, será eficaz, pero va a tener que indemnizarlo. Obviamente que esto se vincula con esa otra clasificación de la que te venía hablando antes, que es según el fin de la rescisión, que además de ser liberatoria o penitencial, puede ser también protectoria. ¿Qué es una rescisión protectoria? Bueno, la rescisión es protectoria cuando el legislador admite la facultad de rescindir el contrato como un medio para proteger, de ahí el nombre, como un medio para proteger a ese contratante ante algún hecho sobreviniente que afecta negativamente sus intereses. Te voy a dar algunos ejemplos para decirlo más claro. Vamos, por ejemplo, a la Ley de Arrendamiento Rural y de Parcerías, artículo 8 de la 13246. Ahí está previsto que este contrato puede ser rescindido por cualquiera de las partes si hubiera o erosión o agotamiento del suelo por caso fortuito o fuerza mayor. Ocurrió un hecho después del contrato, ¿no? Ocurrió un hecho, la erosión, el agotamiento del suelo. No es imputable a ninguna de las partes. Si no habría, no sé, algún tipo de incumplimiento. No es imputable a ninguna de las partes. Esto afecta negativamente a los contratantes. ¿Qué dice el legislador? Bueno, el que se quiera ir se puede ir, siempre y cuando, por supuesto, se verifique este hecho. Rescisión con causa. Rescisión con causa. Entonces, siempre que vos tenés una rescisión protectoria, la analizo a fondo en otra presentación a la que te remito, siempre que vos tenés una rescisión protectoria, estamos hablando de una rescisión con causa. Estamos hablando de una rescisión con causa. ¿Por qué? Porque justamente ese hecho sobreviniente que afecta en forma negativa a uno de los contratantes y es el que da pie para que se le reconozca la facultad rescisoria, esa es la causa. Esa es la causa. Por eso, por definición, toda rescisión protectoria es una rescisión causada. En fin, la rescisión con causa, por supuesto que puede jugar en cualquier contrato, pero en cualquier contrato en el cual esté prevista, por supuesto, pero donde más sentido tiene es en los contratos que tienen una duración determinada. Me explico. Si la duración fuera indeterminada, por supuesto que con causa, si se da la causa, lo podrás rescindir. Pero como el contrato de duración indeterminada, siempre tenés la posibilidad de rescindir sin causa, en la rescisión liberatoria, es como que no necesitas acudir a la rescisión causada. En fin, con esto cierro la exposición y vuelvo al interrogante inicial. ¿Hace falta una justa causa, una causa para rescindir unilateralmente un contrato? A veces sí, a veces no. Depende de cómo esté prevista en el pacto o en la ley que reconocen la facultad rescisoria. ¿Querés conocer más sobre el tema, ya sea sobre la rescisión, sobre los contratos en general? Te invito a que veas los demás videos de mi canal.